La deducción es igual, la deducción de los gastos en la persona física es en base al flujo, es decir, cuando yo pague mis gastos, tengo derecho a efectuar la deducción a sus socios, es decir, no pueden juntar sus operaciones. Entonces, es importante aquí resaltar que en el caso de la persona moral, esos 10,000 pesos, pues no los puede, al hacer tipos de objeto social tan amplios, de inmediato paran las antenas para ver si no se trata de empresas factureras. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los acompaña esta tarde el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Recuerden que pueden vernos por nuestros canales en Facebook y en YouTube, dudas@frecuenciafiscal.com. Ahí en nuestros canales de Facebook y YouTube, que nos encuentran como Frecuencia Fiscal, pueden ver todos nuestros programas. Tenemos alrededor de 14 años ya grabando para el programa Frecuencia Fiscal. Ahí pueden encontrar una diversidad de temas que hemos grabado a lo largo de estos años, mis compañeros y su servidor. Bueno, esta tarde vamos a hablar de qué pasa cuando voy a iniciar un nuevo negocio. Siempre buscamos cuál es la mejor opción para registrarnos en el SAT. Si me conviene como persona física, si me conviene como persona moral. Al final, pues es una decisión de cada persona, pero sí vale la pena hacer algunas precisiones que vamos a ver aquí más adelante en el programa para ayudarles a tomar una decisión. Siempre va a ser importante que se dirijan con un profesional, con una persona que los oriente cuando no saben y no tienen idea de pues cómo funciona el tema fiscal. Es importante, hoy en día parece simple que no usemos al contador porque la verdad es que es muy amigable la página del SAT, es muy amigable inclusive presentar nosotros mismos nuestra declaración anual. Sin embargo, puede haber temas importantes que por desconocimiento no estemos utilizando y podamos estar perdiendo por ahí algún beneficio. Y bueno, cuando vamos a iniciar un negocio es muy importante determinar pues sobre qué base voy a empezar el negocio. Si voy a ser una persona física, si voy a ser una persona moral. Dentro de la persona moral, pues si me conviene ser a lo mejor una SA, una SC, dependiendo de todo lo que vaya a hacer. Y ahí es donde el profesional de la contabilidad y el profesional que se dedica a los impuestos, pues nos puede ayudar. Bueno, vamos a iniciar este tema con las principales diferencias que podemos encontrar entre una persona física y una persona moral. Bueno, vamos a iniciar con el registro en el SAT. Para la persona física es algo muy simple. Puede ser simplemente con su INE, con su CURP y un comprobante de domicilio. Por ahí, dependiendo del criterio, todavía en algunas administraciones piden el acta de nacimiento, pero inclusive esto ya lo podemos hacer por medio de la página de internet. Con nuestro CURP podemos inclusive ya darnos de alta en ciertos casos. Ahora, la persona moral, aquí sí hay una diferencia. Para dar de alta a una persona moral en el SAT, ocupamos un acta constitutiva que solamente la podemos obtener con un notario o con un corredor público. Y obviamente, pues este trámite con el notario va a tener un costo, cosa que como persona física, pues no tengo, ¿no? También vamos a ocupar también un comprobante de domicilio, igual que la persona física. Y aquí también vamos a ocupar una INE, pero es del representante legal, es decir, de la persona que sea apoderada de esa empresa. Ahí cuando hacemos el acta constitutiva con el notario, nombramos a un representante legal o agente que tiene poderes para poder dar de alta la empresa en el SAT, para obtener la fiel, para hacer pleitos y cobranzas. Bueno, todo eso lo hacemos al momento que constituimos la sociedad con el notario o con el corredor público. Y bueno, para dar de alta a la persona moral en el SAT, pues ocupamos que esa persona sea la que acuda a la administración para poder dar de alta la empresa. Otra diferencia también es que los socios de la persona moral, los socios que crearon la persona moral, deben de estar registrados en el SAT con la actividad, obviamente, de socios. Entonces, aquí tenemos ya marcadas diferencias, principalmente pues en el costo y en el trámite, porque tenemos que acudir a un notario. Ahora, aquellos que todavía tienen la idea de que las personas morales se necesitan dos socios y antaño pues no sé, ponía el papá y el hijo o el esposo y la esposa. Bueno, esto hace algunos años cambió, ya existen
sociedades unipersonales, es decir, yo como persona física puedo ir yo solito y hacer una sociedad anónima. Entonces, eso es importante, por ahí ya tiene un sustento legal, y se hicieron cambios en la legislación para que puedan una sola persona también tener una sociedad anónima y no estar en sociedad, digámoslo así, con otra persona. Es un poco extraño porque si hablamos de una sociedad, pues entenderíamos que son dos o más, pero bueno, aquí ya hay la posibilidad de una persona moral unipersonal, que el socio sea solamente uno. Ahora, vamos a empezar con las diferencias importantes. La persona física acumula los ingresos para efectos del ICR en base al flujo. ¿Qué quiere decir esto? En base a lo que efectivamente le pagaron. Es decir, tú expides tu factura por 1,000 pesos en enero. Si no te la pagan en enero, no pagas impuestos. Si te la pagan en febrero, hasta febrero vas a determinar la cantidad de impuestos que vas a pagar por ese ingreso que obtuviste. Ahora, ¿qué pasa en la persona moral? La persona moral acumula los ingresos para efectos del ICR en base al devengamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que expedir la factura es un devengamiento, es decir, ya prestaste el servicio. Puede ser porque expediste la factura, porque prestaste el servicio o entregaste el bien que estás vendiendo, y también puede ser porque te lo hayan pagado sin que hayas expedido la factura. Entonces, es importante aquí, una diferencia importante en el momento de acumulación de los ingresos, porque puede darse el caso que una persona, supongamos el caso que una persona moral en diciembre expide una factura por 1,000,000 de pesos, y se la van a pagar, no sé, en abril o en mayo del siguiente año. Es un caso hipotético muy extremo, pero resulta que va a llegar en marzo la obligación de pagar la declaración, los impuestos de la declaración anual, y esa persona va a tener que pagar impuestos sobre esa factura sin haber recibido todavía el pago por parte de sus clientes. Entonces es importante esta diferencia entre la persona física y la persona moral. Ahora, la deducción es igual, la deducción de los gastos en la persona física es en base al flujo, es decir, cuando yo pague mis gastos, tengo derecho a efectuar la deducción. En el caso de la persona moral, salvo algunas excepciones, que hay por ahí ciertas reglas, pero es lo mismo. Así como acumulas el ingreso en base al devengamiento, es decir, por ejemplo, por el simple hecho de recibir la factura de tu proveedor, tú ya la puedes deducir, siempre y cuando sea una persona moral. Hay por ahí ciertos criterios para cuando se trata de personas físicas, cuando se trata de extranjeros o cuando se trata de sociedades civiles. Hay por ahí criterios encontrados de que si son deducibles, no son deducibles, pero bueno, para efectos prácticos de lo que estamos hablando hoy, de un panorama muy general, la deducción de los gastos sigue el mismo proceso que los ingresos. Los hayas pagado o no los hayas pagado, si tú tienes la factura, recibiste el servicio o te entregaron el bien, ya es una deducción que tú puedes ejercer. Entonces, algo muy importante aquí para quienes compran y venden artículos, cualquier clase de mercancía, es muy importante también una diferencia que existe entre la persona física y la moral. En la persona física tú deduces todas las compras que hagas, las compras totales. Si tú compraste, vamos a suponer un ejemplo, tú compraste 1,000 botellas para almacenar agua, ¿sí? Si tú fueras persona física, tú deduces el costo de esas 1,000 botellas en el mes en que tú las compraste, supongamos en enero. Tú compras 1,000 botellas, a ti no importa si las vendiste o no las vendiste, tú simplemente las compraste, eso te da derecho a tener una deducción como persona física. En el caso de la persona moral, suponiendo el mismo caso que en enero tú pagas por esas 1,000 botellas, tú las compras en enero, en el caso de la persona moral solamente tiene derecho a deducir el costo de lo vendido. ¿Qué quiere decir esto? Es que si, por ejemplo, tú compraste 1,000 botellas en enero, pero la primera venta de esas botellas vendiste solamente 500 botellas en febrero, tú la deducción solamente tienes derecho a efectuarla en febrero por esas 500 botellas. Si las otras botellas las vendiste en marzo, bueno, hasta marzo tienes derecho a deducir el costo de las siguientes 500 botellas. Es decir,
la diferencia es muy marcada. La persona física en enero hizo una deducción del costo de las 1,000 botellas y la persona moral tiene derecho a deducir ese costo solamente hasta el mes de febrero cuando las haya vendido y la otra parte hasta el mes de marzo cuando haya efectuado la venta de los artículos restantes. Esta es una diferencia muy importante, sobre todo para aquellos que se dedican a comprar y vender artículos, mercancías, cualquier clase cualquier clase que sea objeto de comercio, que sea físico, que sea tangible. Bueno, deben de considerar esto del costo de lo vendido. Otra diferencia importante también, que muchas veces pasamos por alto y es importante mencionarla, la chequera o los fondos del negocio. En el caso de la persona física, pues el dinero que está en la chequera mientras tú pagues los impuestos, lo puedes usar a diestra y siniestra, por decirlo de alguna manera, y solamente le vas a dar efecto a aquellas erogaciones que tú pretendas deducir para efectos de tu actividad. Obviamente lo ideal es tener bien controlado el gasto para poder determinar tus impuestos correctamente, pero supongamos que la persona física tiene un remanente por ahí en su chequera de, no sé, 10,000 pesos y dice, bueno, ¿sabes qué? Pues esto no tiene que ver con mi actividad, pero me voy a comprar una televisión. Bueno, pues él puede usar ese dinero porque ya pagó impuestos por esa utilidad. ¿Qué pasa con la persona moral? Si supongamos que eres una sociedad unipersonal, tú dices, bueno, pues ya hice el negocio, el mismo caso de la persona física, tengo 10,000 pesos de utilidad en la chequera de la empresa, ¿qué hago con ellos? Bueno, pues ¿qué crees? No puedes hacer nada, no puedes hacer más que compras que sean para los fines del negocio porque la chequera no es tuya, la chequera es de la empresa. Hay que recordar o bueno, puntualizar que para efectos fiscales la persona moral tiene una personalidad jurídica propia a diferencia de sus socios. Es decir, para la persona moral tiene una existencia propia y es un ente distinto a sus socios, es decir, no pueden juntar sus operaciones. Entonces, es importante aquí resaltar que en el caso de la persona moral, esos 10,000 pesos, pues no los puedes usar en lo que tú quieras. La chequera es solamente para fines del negocio. Otra diferencia importante es, por ejemplo, en los pagos provisionales que hacemos cada mes, obviamente todos, tanto personas físicas como personas morales, tenemos la obligación de presentar declaraciones mensuales, ya sea de ICR, de IVA, de distintos impuestos. El ICR obviamente es a cuenta del impuesto anual, el IVA son pagos definitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que por el IVA no se presenta una declaración anual, pero por el ICR sí. Entonces, situándonos en el tema de los pagos provisionales de ICR, la persona física calcula sus pagos provisionales dependiendo de la utilidad acumulada a cada mes. Es decir, en enero paga solamente ingresos menos gastos de enero. En febrero va a pagar ingresos menos gastos de la suma de los 2 meses. Es decir, vas a sumar tus ingresos de enero más tus ingresos de febrero, tus gastos de enero más tus gastos de febrero y vas a determinar una utilidad conjunta y en base a eso vas a ir haciendo tus pagos provisionales. En el caso de la persona moral, lo que procede es que tus pagos provisionales son sobre el monto de tus ingresos acumulables. Es decir, tú solamente vas a considerar los ingresos que obtuviste en cada mes y a esos ingresos les vas a aplicar un factor de utilidad que determinaste en base a la utilidad del año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, por ejemplo, ahorita que estamos en el 2021, al final del 2020 tú determinas una utilidad contable, bueno, una utilidad fiscal que divides entre tu total de ingresos. Ese factor que te va a dar ahí es el que vas a usar para hacer tus pagos provisionales en el siguiente año, en el año 2021. Entonces aquí es importante, también es una diferencia porque, por ejemplo, si tenemos un año récord en utilidades que nos fue muy bien, bueno, por ejemplo, suponiendo que en el 2019 nos haya ido muy bien, pues nos salió un coeficiente de utilidad alto, pero resulta que en el 2020 se nos cayeron las ventas por lo de la pandemia, y estamos pagando un factor de utilidad que seguramente no vamos a obtener porque nuestros ingresos obviamente bajaron y puede ser que nuestros costos fijos se hayan mantenido. Entonces, aquí es otra diferencia también que se vuelve importante de considerar al momento de determinar si quiero ser
persona física o persona moral. Para el caso del IVA, en realidad ahí no hay una diferencia. El IVA es un impuesto distinto, el IVA se maneja en base al flujo, es decir, yo mis pagos de impuestos definitivos de cada mes, simplemente comparo el IVA que efectivamente cobré contra el IVA que efectivamente pagué y ese es mi pago provisional. Ahí opera igual para la persona física y para la persona moral. Otra diferencia importante es que una persona con actividad empresarial puede realizar cualquier actividad de comercio de las que estén listadas por ahí en el código de comercio, en el código fiscal, en distintas partes donde mencionamos lo que es una actividad empresarial. Entonces, esta es una diferencia importante porque una persona moral solamente puede realizar las actividades que están en su objeto social. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos con el notario nos va a preguntar, oye, ¿a qué se va a dedicar la empresa? Y si somos muy acotados a decir, por ejemplo, el ejemplo que ponía al inicio, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a comprar y vender botellas de agua. Bueno, si nada más pongo eso, yo técnicamente nada más podría dedicarme a vender y comprar botellas de agua. Entonces, es importante que el objeto social sea amplio, pero conciso. Es decir, no puedo vender chile, tomate y cebolla, por decirlo de alguna manera, aunque es válido mientras esté en el objeto social, pero hoy en día las autoridades fiscales pues también están cuestionando este tipo de objetos al hacer tipos de objeto social tan amplios, de inmediato paran las antenas para ver si no se trata de empresas factureras. Entonces hay que tener cuidado, pero hay que tenerlo en cuenta. Otra diferencia entre la persona física y la persona moral, bueno, de la mano con lo que comentábamos hace un ratito del manejo de la chequera, bueno, las utilidades del negocio las puede utilizar la persona física en lo que ella, pues prácticamente en lo que ella quiera y sin ningún trámite, sin ningún problema. Si está en su chequera y después de haber pagado los impuestos correspondientes, bueno, la persona física puede hacer uso de esa utilidad. En el caso de la persona moral, esa utilidad, por ejemplo, los 10,000 pesos que comentábamos hace un rato que estaban en la chequera, después de pagar impuestos y todo lo que la empresa tiene que hacer, bueno, esa utilidad, la única manera de hacérsela llegar al socio para que él la pueda usar como si fuera una persona física, es a través de los dividendos. Y obviamente, retirar un dividendo de una persona moral, pues tiene un costo adicional. Por ahí de entrada, todos los dividendos posteriores al 2014 tienen una tasa de retención del 10% definitiva. Es decir, quiere decir que esa tasa de retención del 10%, la persona física no la puede utilizar en su declaración anual. Es una tasa, es un costo fijo del 10% sobre el dividendo y es un impuesto que pues no te puedes acreditar. Entonces, ahí es una diferencia también muy marcada. Ahora, ¿cómo pagan los impuestos? Bueno, como lo hemos platicado a lo largo del programa, pagan sobre el impuesto sobre la renta, se paga sobre la utilidad. Es decir, ingresos menos gastos, en cierto sentido es lo mismo para los dos, pagan el impuesto sobre la utilidad en ingresos menos gastos. Obviamente, recordemos lo que comentaba al principio, para la persona física, esos ingresos y gastos son efectivamente erogados y efectivamente pagados. En el caso de la persona moral, son ingresos y gastos, aunque no estén pagados. Es decir, por el simple hecho de tener la factura, de haber recibido el servicio, yo ya tengo un ingreso y tengo un gasto. Entonces, ahí nada más marcar esa diferencia. Y aquí vamos a hablar un poquito de los números, para tener una referencia, digamos, muchas veces con los números se entiende un poquito mejor toda la teoría que acabamos de abarcar. Pusimos un ejemplo, el mismo ejemplo para el caso de una persona física y el caso de una persona moral. Tenemos ingresos de 2 millones de pesos en ambos casos, deducciones de 1,200,000 pesos en ambos casos y una utilidad fiscal en 800,000 pesos para ambos casos. ¿Cuál es la diferencia? Resulta que para la persona física esos 800,000 pesos le van a causar un impuesto de 182,633 pesos, mientras que para la persona moral le van a causar un impuesto de 240,000. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la persona física tiene su impuesto o basa su impuesto con una tarifa que es progresiva, que tiene rangos. Llega hasta los 3,800,000 pesos por ahí. Y en el caso de la persona moral es una tasa fija, es decir,
En el caso de la persona moral, si tú tienes un peso de utilidad, de cualquier manera vas a pagar el 30% de impuesto. En el caso de la persona física, si tú tienes ese mismo peso, probablemente no vayas a pagar nada de impuestos. ¿Por qué? Porque hay una tarifa progresiva. Hay una tarifa que tiene rangos de utilidad y en base a esos rangos de utilidad es la tasa de impuesto que vas pagando. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que estamos viendo, esa utilidad de 800,000 pesos cae en el rango de los 30,000, del 30% de impuesto causado. Entonces, recordar otra cosa importante también, solamente que la tarifa de las personas físicas tiene ahí incluido por ahí una especie de subsidio, entonces nunca vas a dar una tasa exacta. En el caso de las personas físicas también es importante mencionar que puedes llegar hasta un rango del 35% de impuesto, es decir, todos aquellos que tengan una utilidad superior a 3,800,000 pesos, por ahí acaban de actualizar las tablas, 3,800,000 y fracción, quienes anden en esos rangos pueden andar hasta en un 35%. Entonces, eso también influye. Si estamos calculando con nuestro negocio va a ser muy próspero y vamos a superar los 3,800,000 pesos de utilidad, probablemente pues sí nos convenga estar como persona moral, porque bueno, pues nos vamos a ahorrar digamos que un 5%, porque la persona física en esos niveles de utilidad estaría pagando un 35%, mientras que la persona moral podría pagar un 30%. Entonces, no es mandante, también dependen muchas cosas, por ejemplo, el mercado. Hay empresas que no trabajan con personas físicas, forzosamente quieren como proveedor a una persona moral, son políticas que llevan a cabo cada empresa en lo particular, pero bueno, esto nos sirve para darnos una idea cuando vamos a empezar un negocio, nos sirve para darnos una idea de las diferencias que puede haber entre una persona física y una persona moral y determinar cuál de las dos nos conviene más. Bueno, no está de más decirles que siempre es importante acercarse con un asesor fiscal, con un contador, para determinar cuál es lo más conveniente para nuestro negocio y cuál es lo más conveniente para la actividad que vamos a realizar. Espero que nos sirva de ejercicio para aquellas personas que están por iniciar un negocio, aquellas personas que tienen la inquietud, que les haya servido esta pequeña generalidad de cuál es la diferencia entre una persona física y una persona moral. Muchas gracias por acompañarnos. Los acompañó el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Y recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Muchas gracias y buenas tardes. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.